comenzó con una actitud extraña al comer carne, empezó a comprar hígado. Y entonces, bueno, yo me fui dando cuenta que a través del tiempo ya era totalmente cruda. Yo estoy muy viejo para que tú me obligues a mí a que yo me coma la carne como yo quiera. Mi hijo se enfermó porque el Señor lo enseñó. Tengo unos amigos en Hialeah que se dedican a matar caballos y eso, y ahora estoy comiendo carne de caballo. Mire cómo yo estoy, mire. Yo estoy entero. Yo no me puedo embarazar. Quisiera yo rentar un vientre para así poder tener un bebé. Cuando yo tenía 15 años, la muy infeliz me desgració la vida practicándome un aborto. Con sus propias manos me hizo eso. Sí, se lo hice con mis propias manos, doctora. Entonces lo que hice fue meterle la mano, sacarle el bebé y luego con la misma mano limpiarle. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo romano Séneca dijo: todo lo vence el hombre, menos el hambre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Menos en Cuba, que llevan 54 años con hambre y ahí están. Así que parece que hasta el hambre se vence. Vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, tengo un carnívoro en mi casa. Para ser carnívoro hay que nacer. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, bienvenidos está? a los dos. Gracias. Mabel, estás demandando a Raúl. Sí. Dime por qué lo demandas, quién es Raúl y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora. Raúl era mi expareja. Lo estoy demandando para una orden de alejamiento para toda la vida. ¿A toda la vida? Sí. Y pido que me vuelva a poner en la cuenta de banco que teníamos en común y me quitó. Ajá. ¿Cuánto tiempo de relación tuvieron? 25 años. 26 años. Bastante tiempo. Sí. ¿Nunca se casaron? No. Nunca se casaron Nunca nos formalmente. casamos. Formalmente. Pero 26 años de relación. Sí. ¿Tuvieron hijos? No. ¿No tienen hijos? Él me crió mi hijo. Él crió a tu hijo. Sí. ¿Qué edad tiene tu hijo? 28 años. 28 años. Ok. Entonces, ¿quieres una orden de alejamiento permanente? Permanente. Pero tú sabes que una orden de alejamiento es porque hay una violencia, hay un problema que causa daño, Sí, miedo. doctora. Sí, doctora. Ok. Y además quieres que él te vuelva a incluir en una cuenta bancaria, Sí, que estaban doctora. los dos. Sí, doctora. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta? Habían 30 y algo. Ok, vamos a decir 30.000 dólares aquí más o está menos. la cuenta. Y te sacó Sí. de la cuenta. Sí, Te eliminó de la cuenta. me eliminó de la cuenta. ¿Y tú quieres que te vuelva a incluir o que te dé la Sí. mitad del dinero? Sí, exacto. Ok, ahora explícame lo de la orden de alejamiento. ¿Por qué la orden de alejamiento? Ok, doctora. Nosotros llevamos hace 4 años de Cuba. Usted sabe cuál es la situación que existe en Cuba con el problema de la comida. Desde que llegamos, él comenzó con una actitud extraña al comer carne, empezó a comprar hígado, me decía que se lo cocinara. Es que yo como yo quiera, no como quieras tú. Yo Por estoy favor, muy es viejo mi para que tú turno. me obligues a mí a que yo me coma la carne como yo quiera. Es mi turno. Y yo no como Ok, comida. doctora, Raúl, escúchame. Perdón. Esa descarga que le acabas de echar a ella, estoy segura que se la echabas todo el tiempo. Pero ahora vamos a escucharnos. Ahora vamos a hablar como seres humanos que vienen a resolver un tema. Ok, Un doctora. tema de contención y problemático. Ok, empezó a comer pasado medium well la carne, vuelta y vuelta. Yo ¿Como se lo empecé crudita? Sí, como sí, con sangrecita. Ok. Empezó así. Ajá. Y entonces, bueno, yo me fui dando cuenta que a través del tiempo seguía y seguía, pero ya no era así. Ya era totalmente cruda. Entonces me llega a decir un día, no me cocines más. Yo me voy a comer las cosas como yo quiero, ok, yo respeto tu decisión y tu criterio.
pues continuaron las cosas poniéndose cada vez peor. Empezó a comprar comiendo grandes cantidades de carne cruda. Compraba las bolas, se frizaba la carne, se sentaba y se las comía cruda. Bueno, pasó el tiempo y se sigue lo mismo. Pero hace más o menos 9 meses yo veo a mi hijo que se le hinchan mucho los pies, las rodillas, y lo veo caminando. Mi hijo tiene problemas psiquiátricos, es esquizofrenia, y lo veo caminándome mal. Y lo llevo al doctor porque tiene problemas. Digo, algo está pasando, algo no está bien. Y el resultado está aquí. Mi hijo se enfermó porque acá el señor enseñó a mi hijo... ¿Qué le dio? Gota. ¿Le dio gota? Exactamente. Acumulación de ácido úrico. Algo así. Enseñó a comer... Acércame los documentos ahí. Empezó a comer carne cruda porque el señor lo enseñó. Entonces eso yo no se lo puedo permitir a él. Bueno, pero ya se separaron ustedes, ¿no? Claro, pero él sigue insistiendo en que quiere regresar a la casa. Y yo no quiero a ese señor en mi casa. No lo quiero. Bueno, aquí me está dando copia de la cuenta bancaria. Sí. Que estaba a nombre de ambos. Sí. Y tú dices que ahora él te separó. Sí. De la cuenta. Sí. Ok. Y veo aquí los resultados médicos de tu hijo. Sí. Donde dice que tiene, ¿cómo se llama? Gota. Básicamente una acumulación de ácido úrico que le decían la enfermedad de los reyes. Sí. Porque los reyes comían mucha carne también y les daba gota. Ok. Entonces, la orden de alejamiento para que no se acerque más con lo del lío de la carne. A mi hijo, a mí, a mi familia, a nadie. Ok. ¿Y que te devuelva a la cuenta o te dé la mitad del dinero? Yo cooperé para que esa cuenta creciera. Bueno, después de 26 años de una relación, yo sin duda cooperé, alguna. yo ahorraba, yo trataba ¿Él te dijo que te iba a sacar de la cuenta? No, nunca me lo dijo. ¿Lo hizo secretamente? Secretamente, sí. Qué feo, ¿verdad? Sí, qué feo. Ok. Bueno, Raúl, ¿cómo respondes? Ok, yo respondo a que la demanda de ella no es precisamente por el problema de la alimentación de la carne, ni de la cuenta de que yo la haya sacado, porque una vez que yo haya terminado una relación con ella, un ahorro que yo haya tenido durante los años que yo estuve trabajando en este país, yo no tengo, la ley me protege en que yo no tengo el mínimo derecho de tener que darle a ella un centavo ni mantenerla para nada. Número uno. Porque no están casados. Porque no estamos casados. Número uno. Número dos. De lo que yo trabajaba y del ahorro que yo le daba a ella y de lo que yo le daba a ella para los gastos de la casa, lo que ella hacía con eso, eso a mí no me interesaba. Los gastos de la... No me dijiste que eran los gastos de la casa. Yo mi dinero lo ahorraba yo. Pero no me dijiste que eran los gastos de la casa. Exacto. Yo le daba a ella parte de lo que yo ganaba y yo me quedaba con mi ahorro y yo le daba el de ella. Los gastos corrían por lo que yo le daba, era para los gastos de ella. Entonces, ¿con qué iba a ahorrar? Lo del problema de la alimentación, ella a mí no me puede obligar a que yo me coma la carne como yo la quiera. Yo he estudiado sobre el problema de la carne y déjeme decirle, la carne, mire, tiene mucha vitamina y la carne una vez que ya usted la procesa no tiene la misma proteína. Yo me sentía incluso, cuando tenía relación con ella, yo me sentía imposibilitado. Me sentía débil y desde que yo empecé a comer la carne cruda empecé a notar como una estabilidad más fuerte dentro de mí. Tenía problemas de erección. Y después que empezaste a comer la carne cruda, y después que yo empecé a eso, que el problema de erección... eso, que incluso mira cómo yo me siento, mire, usted me ve así, mire cómo yo estoy, mire, yo estoy entero. Para que usted lo sepa, incluso... Sí. Te vi que de pronto como que se te... Sí. No sé, sí, te diste ahí. ¿Cómo no? Déjeme decirle, incluso yo he llegado a la conclusión que hasta para muchas veces yo tener relación con ella, yo le pongo un pedazo de carne cruda. Eso da vergüenza y es aquí. lo más horroroso que usted se pueda ver como se pone ella. Porque en ese momento a ella se le olvida de que la carne está cruda. Doctora, a mí eso me da vergüenza decirlo. La enfermedad de su hijo, yo no lo obligué a él en ningún momento a que él comiera carne cruda. Él un día vino y consultó conmigo y me dijo, papá, ¿por qué tú te comes la carne cruda? Yo le expliqué, por las vitaminas que tiene la carne, la proteína que tiene la carne, incluso nosotros tenemos dientes carnívoros, nosotros procedemos de carnívoros y la carne me da bastante proteína y él empezó a comerse la carne así, incluso... No, culpa tuya, que enfermo él. Culpa tuya. Yo no tengo que ver nada. Pero cuidado, no, que el señor está fuerte, pero flaco. De la carne. Yo sé, ¿verdad? De que nada sea por problema de la Raúl. carne. Incluso el niño compra la carne entera y entre él y yo nos las comemos crudas porque doctora. así es como nos gusta a nosotros. ¿A ti tú no estás teniendo padecimiento de gota? Yo no sé lo que es la gota. La gota fría.
Acumulación de ácido úrico, lo que le está pasando a tu hijastro. Bueno, pero yo no sé si eso ha sido producto de la carne. Es producto. Y como es que a mí no me ha dado ni la gota ni el aguacero. A mí no me ha dado nada. A mí no me ha caído nada. Usted me ve como estoy yo, doctora. Mire, yo siempre he sido así delgado. Incluso he cogido una energía que es increíble. Yo tengo... Él necesita tratamiento psicológico. 10 años mayor que ella. Y ya en estos momentos, ella no puede conmigo. Y dice ella que es producto de la carne. Imagínese usted. Entonces, cuando no comía carne, ella era la que abusaba de mí. Qué bonito, ¿verdad? No, yo voy a seguir comiendo carne cruda, gústele a ella o no le gusta. Una orden de alejamiento inmediata y un psicólogo, doctora, pues está loco. Entonces ella dice que es que yo estoy loco. ¿Quién trae testigos en el caso? Yo traje evidencia y mi hijo está aquí. ¿Y trajiste evidencia también? La que le enseñé del doctor. Ah, bueno, no, ya esta ya la vi. ¿Pero No, trajiste traje... a tu hijo? Sí. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al hijo, hablamos con él y con nuestros expertos para lidiar con este tema. Ok, regresamos enseguida. Comer carne roja es lo mejor que hay. Es importante aclarar que no importa cómo usted come la carne, ya sea cruda o bien cocinada, el ácido úrico sube igual. Tengo unos amigos en Jayalía que se dedican a matar caballos y eso, y ahora estoy comiendo carne de caballo. Ay, madre del Caso cerrado.